¿Qué pasaría si Sócrates tuviera TikTok? Imagínatelo. No vestido con túnica en las calles de Atenas, sino en medio de un directo, en el feed, dejando comentarios debajo de un video viral. No está bailando, ni vendiendo cursos, ni dando consejos de autoayuda. Está haciendo lo que siempre hizo. Preguntar. ¿Por qué piensas eso? ¿Qué significa eso realmente? ¿Lo sabes o solo lo repites? Y al hacer esas preguntas, tan simples y a la vez tan incómodas, comienza el verdadero problema. Porque al igual que hace más de 2000 años, la gente no está buscando la verdad. Está buscando aprobación, visibilidad, validación instantánea. En la antigua Atenas, Sócrates se hizo famoso por caminar por las plazas, los gimnasios, los mercados, y allí, en medio de todos, comenzaba a hacer preguntas a quien se le pusiera delante. No daba respuestas, no predicaba verdades, solo quería que la gente pensara, que examinara sus creencias. Como él mismo decía en la Apología de Sócrates, Diálogos de Platón, una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Ahora imagina esa frase en medio del mundo actual, donde cada segundo aparecen nuevas opiniones, juicios, consejos, teorías. ¿Qué diría Sócrates al ver que la mayoría opina antes de entender? ¿Qué haría al ver que muchos prefieren viralidad en lugar de verdad? Seguramente haría lo mismo de siempre, cuestionar. Y eso lo volvería insoportable. Lo cancelarían, lo silenciarían. Dirían que es arrogante, que no deja a la gente tener su opinión. Pero Sócrates no odiaba las opiniones. Odiaba la ignorancia disfrazada de certeza. En el diálogo Gorgias, Platón lo hace decir algo tan vigente que parece escrito ayer. La peor forma de ignorancia es creer que uno sabe lo que no sabe. Hoy, esa ignorancia se ha digitalizado. Viene en formato corto, con música de fondo, y muchas veces con millones de visualizaciones. No porque sea verdadera, sino porque es fácil de digerir. Y ahí es donde Sócrates entra en conflicto con el mundo moderno. Porque él no simplificaba las ideas, las complicaba. No te daba respuestas en 15 segundos. Te obligaba a pensar durante horas. Y pensar duele. Sócrates vivía en una época donde muchos creían saberlo todo. Eran los sofistas, los maestros de la retórica, expertos en convencer, pero no necesariamente en buscar la verdad. Ellos cobraban por enseñar a hablar bien, aunque el contenido fuera vacío. Y Sócrates los desafiaba, no con gritos, sino con preguntas. No para humillarlos, sino para revelar lo que estaba oculto, que muchas veces, detrás de la seguridad, hay solo ignorancia. Hoy los sofistas no visten túnicas ni cobran en dracmas. Visten bien, editan bien y viven en nuestras pantallas. A veces son influencers, a veces motivadores, a veces charlatanes disfrazados de expertos. Lo que tienen en común es que saben decir lo que la gente quiere oír. Y lo que Sócrates haría sería exactamente lo mismo que hacía entonces. Cuestionarlos. En la República, libro quinto, Platón pone en boca de Sócrates una distinción crucial. La opinión, doxa, versa sobre lo que parece, mientras que el conocimiento, episteme, versa sobre lo que es. ¿Lo notas? No basta con tener una idea. Hay que saber si esa idea es verdadera. Y para saber eso, hay que examinarla, retarla, hacerle preguntas. Pero vivimos en una era donde las opiniones se comparten más que las preguntas. Donde alguien dice, yo opino que, y espera que eso sea suficiente. Sócrates jamás aceptaría eso. Para él, una opinión sin fundamento no tiene valor. No porque ofenda, no porque esté mal, sino porque no se sostiene, porque no ha pasado por el filtro del pensamiento. No es la opinión la que nos da sabiduría, sino el conocimiento que ha sido probado por el diálogo y la razón. Eso lo encontramos como enseñanza transversal en todos los diálogos socráticos. Pensar no era solo opinar, era poner a prueba cada pensamiento, incluso los propios. Imagínate a Sócrates viendo una tendencia viral donde todos repiten la misma frase porque está de moda. Su primera reacción sería reírse, no por burla, sino por lo absurdo de la situación. Después preguntaría, ¿por qué lo dices? ¿De dónde lo sacaste? ¿Estás seguro? ¿Qué significa realmente eso? Y ahí es cuando el silencio se vuelve incómodo. Porque en el fondo, el problema no es que tengamos muchas opiniones,
es que tenemos muy pocas preguntas. Y una sociedad que deja de preguntar se convierte en una sociedad fácil de manipular. Sócrates no fue famoso por agradar a las masas. Fue temido, criticado y finalmente condenado. ¿Su crimen? Preguntar demasiado. Hacer que la gente pensara más de la cuenta. En la Apología de Sócrates, uno de los textos más poderosos de Platón, se describe su juicio ante los ciudadanos de Atenas. Allí, Sócrates dice con firmeza, «Si me decís que dejaré de filosofar si con eso salvo mi vida, os respondo, no lo haré». Apología, Platón. No buscaba ser querido, no buscaba aprobación, buscaba la verdad, y eso lo convirtió en enemigo del sistema. Ahora imagínalo hoy. En medio de un mundo donde lo que más se premia es caer bien, tener seguidores, ser aprobado, ser validado, ¿cómo encajaría a alguien que solo hace preguntas incómodas? Sócrates no haría tendencias, no buscaría likes, no seguiría lo que todos hacen, iría en contra, cuestionaría la normalidad, preguntaría por qué aplaudimos lo que aplaudimos, por qué creemos lo que creemos, por qué repetimos frases que no entendemos. Y eso, al igual que en Atenas, no caería bien. En las redes sociales actuales, lo que se vuelve viral no es necesariamente lo verdadero, sino lo que genera emoción rápida. Indignación, risa, miedo, sorpresa. Y Sócrates, con su lentitud, su diálogo, su incomodidad, sería una figura profundamente disruptiva. Tal vez sería visto como alguien molesto, negativo, tóxico. Tal vez lo cancelarían, porque vivimos en una cultura donde ser directo puede verse como agresivo y pensar distinto como una amenaza. Pero Sócrates no buscaba atacar, buscaba despertar. Y eso fue lo que más molestó a sus enemigos, que no les permitía seguir durmiendo tranquilos en sus certezas cómodas. Les quitaba el suelo, les mostraba que no sabían tanto como creían. En sus propias palabras, en el mismo juicio que lo condenó, dijo, «Soy como un tábano que despierta a un caballo adormecido, y mientras viva, no dejaré de aguijonearlos para que despierten». Hoy ese caballo sería el algoritmo, la masa, el pensamiento automático. Y Sócrates sería esa voz que interrumpe el scroll infinito para preguntarte, ¿estás pensando o solo reaccionando? Pensar duele. No en el sentido físico, claro, pero sí en lo emocional, en lo existencial. Porque pensar de verdad implica cuestionarte a ti mismo, implica aceptar que puedes estar equivocado, que no sabes tanto como creías, y eso no es cómodo. Sócrates lo sabía. Por eso su método no era un simple juego de preguntas. Era una forma de confrontarte con tu ignorancia. No con agresividad, sino con honestidad. Él no llegaba a decirte, estás mal, sino que te acompañaba hasta que tú mismo lo descubrías. Hoy en día, esa incomodidad es evitada a toda costa. Vivimos en una cultura que busca la satisfacción inmediata. Likes, respuestas rápidas, contenido de 15 segundos. ¿Para qué detenerse a pensar si ya tengo una opinión lista en un meme? ¿Para qué leer un texto difícil si un video viral me lo resume con música de fondo? Sócrates iría completamente en contra de esa lógica. En el diálogo Fedón, Platón lo retrata diciendo, «El alma que nunca ha examinado su vida está dormida, aunque tenga los ojos abiertos». Y es una frase que resuena hoy más que nunca, porque estamos más conectados que nunca, más informados, más estimulados. ¿Pero estamos realmente despiertos? El pensamiento profundo es lento, exige pausa, exige silencio. Y eso es justo lo que menos hay en el mundo digital. Sócrates no estaría interesado en la inmediatez. Para él, pensar era un ejercicio de paciencia. Por eso insistía en hacerte ver no solo lo que opinabas, sino por qué lo opinabas. Porque la raíz del pensamiento está en el origen, no en la superficie. Pero en las redes, lo superficial es lo que triunfa. Lo profundo no engancha. Lo simple y emocional sí. Y es ahí donde Sócrates sería, otra vez, una figura incómoda. No por ser agresivo, no por creerse superior, sino porque, al hacerte pensar, te obliga a enfrentarte contigo mismo. Y eso, en cualquier época, molesta. En un mundo donde la información se propaga más rápido que nunca, pensar se vuelve un acto de resistencia.
Resistencia contra la mentira disfrazada de verdad, contra la manipulación emocional, contra las opiniones que se imponen por número de seguidores y no por argumentos. Y aquí es donde Sócrates se vuelve más necesario que nunca. Él no tenía plataformas, ni micrófonos, ni millones de visualizaciones. Solo tenía una pregunta y una mente despierta. Pero con eso desarmaba a los más poderosos. No con fuerza, con razón. En el diálogo Protágoras, de Platón, Sócrates dice, la multitud no puede enseñarte nada verdadero si tú no has aprendido a pensar por ti mismo. Y es que Sócrates no creía que la mayoría tuviera siempre la razón. Tampoco pensaba que uno debía rebelarse por rebeldía. Lo que defendía era la independencia del juicio, el derecho y el deber de cada persona a examinar, dudar y razonar antes de aceptar algo como cierto. Hoy, cuando todo se mide en clics, likes y compartidos, el pensamiento individual parece estar perdiendo terreno frente al pensamiento colectivo guiado por algoritmos. Y lo más peligroso no es que todos estén equivocados, sino que nadie se lo pregunte. Sócrates sabía que una mente que no se cuestiona es fácilmente manipulable. Y lo vemos todos los días, en la forma en que la gente comparte noticias falsas, se indigna por cosas sin verificar, o se une a causas que no comprende del todo, solo porque son tendencia. Por eso el legado de Sócrates no es solo filosófico, es profundamente político. Pensar de verdad, en silencio, con honestidad, se convierte en un acto subversivo, en un escudo contra el ruido, el engaño y la superficialidad. Y no se trata de volverse escéptico de todo, se trata de recuperar el poder de la pregunta, de no conformarse con lo primero que ves, de no dejar que piensen por ti, porque como dice en la Apología, en una de sus frases más famosas, el mayor bien para el hombre es hablar todos los días sobre la virtud y examinarse a sí mismo y a los demás. Eso era la filosofía para él, un ejercicio diario de verdad, no de apariencia. Y hoy, en un mundo donde todo parece, pero poco es, volver a Sócrates puede ser más revolucionario que nunca. Imagina que estás viendo un video como tantos otros, un contenido más entre miles, y de repente aparece él, no con efectos especiales, ni con música viral, ni con frases motivadoras, solo con una pregunta. ¿Tú realmente sabes o solo repites lo que has escuchado? Tal vez te incomoda, tal vez piensas, ¿y este quién se cree? O tal vez, por un momento, te detienes y te das cuenta de que no lo sabes, de que nunca lo habías pensado, de que tal vez esa idea que llevas años defendiendo nunca fue realmente tuya. Eso es lo que hacía Sócrates. No enseñaba respuestas, enseñaba a pensar. Y por eso lo odiaron, porque nos obliga a dejar la comodidad de las certezas. Nos muestra que lo que creemos saber puede ser solo una sombra. Como él mismo diría en el diálogo Teteto, la sabiduría comienza en el asombro. Hoy más que nunca necesitamos recuperar esa capacidad de asombrarnos, de detenernos, de mirar más allá de lo viral, de lo inmediato, de lo popular. Porque si no lo hacemos, estaremos viviendo en una nueva caverna. Una caverna con pantallas, notificaciones y ruido. Pero caverna al fin. Y la pregunta que queda es esta. Si Sócrates apareciera hoy en tus redes, sin filtros, sin edición, solo preguntando, ¿le darías scroll? ¿Lo ignorarías? ¿Lo reportarías por molesto? ¿O tendrías el valor de quedarte, escucharlo y empezar a cuestionarlo todo? La respuesta no está en este video, está en ti. Gracias por llegar hasta aquí. En un mundo lleno de respuestas rápidas, detenerte a pensar ya es un acto valiente. Si este video despertó aunque sea una sola pregunta en ti, entonces cumplió su propósito. Nos vemos en el próximo. Y recuerda, cuestionar no es rebelarse, es despertar.